Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Saludamos de inmediato, sin más dilación, a la secretaria general de Evópoli a nivel nacional, Francesca Parodi. Good morning, Francesca, ¿cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Álvaro, María José y Eduardo. Buenos días. Y ahí estamos también con el periodista, militante de Convergencia Social, el partido del presidente, Eduardo Pacheco. Muy buenos días. Hay que decirlo. Buenos días, María José, Álvaro, también Francesca, un abrazo para usted. Oye, vamos a comenzar, estimados y directísimos estelares del miércoles, con un asunto local. Este avenimiento al que llegaron los directivos del Consejo Directivo de la Caja de la Corporación de Asistencia Judicial que preside la Seremi de Justicia Claudia Soto, con 5 de los 10 funcionarios que habían sido desvinculados en el gobierno tuyo, Francesca Parodi, y que han sido reintegrados y que han obtenido millonarios avenimientos. Fíjate tú que estaba sacando la cuenta, yo no estaba sacando la vuelta, eso ha sido una constante en mi vida, esto de sacar la vuelta, ¿ah? Pero trato de que no se note. Ha significado 200 millones de pesos. Exactamente, pero fíjate que sumando y restando, porque en realidad finalmente hay algunos que se respeta las vacaciones, pero se le restan otros conceptos, y las 5 personas que han sido reintegradas han obtenido cantidades interesantes de millones de pesos. Por ejemplo, una 54 millones, otra en su finiquito. Al final, entre suma y resta, otra 37 millones de pesos. Después 39, la quinta 32, la cuarta 32, la quinta 27 millones de pesos. Y resulta que fueron reintegrados a sus labores. Entonces, uno como que tiende a criticar este asunto. No sé, a lo mejor a ustedes les parece bien. ¿Quién quiere comenzar? Francesca. Sí, Álvaro, yo creo que esto, y creo que pasa lamentablemente en todos los gobiernos, de un gobierno a otro, donde finalmente entra un equipo legítimamente, obviamente democráticamente elegido, y finalmente empiezan las desvinculaciones, empiezan también los cargos que son de confianza político, o que suelen ser de confianza político, pero resulta que el gobierno empieza a ser técnico, y yo creo que hay un uso y abuso con respecto a los cargos del Estado, ¿no? Yo tiendo a pensar que finalmente aquí hubo un proceso que se judicializó, que finalmente se dijo que ellos habían argumentado razones políticas. No conozco el detalle en fino y no me gustaría opinar con respecto a procesos que están judicializados, pero yo sí creo que esto lamentablemente es mucho más común de lo que creemos, y esto pasa en todos los gobiernos, donde finalmente entran personas, obviamente con la legítima confianza política que requieren los diferentes equipos para cargos que son políticos y otros que son técnicos, por cierto, también. Y yo creo que esto nos llama una vez más algo que hemos comentado hartas veces, Álvaro y María José: el hecho de tener que profesionalizar mucho lo que es el rol del Estado, cuáles son los cargos políticos, cuáles son las personas que efectivamente cuando se cambian las diferentes autoridades tienen que salir, pero lamentablemente eso es una praxis que creo que se ha ido extendiendo, y cuando pasan los diferentes cambios de gobierno pasa mucho también de que finales de año, por ejemplo, cuando viene la renovación de las contratas, no se les renueva y terminan en procesos que se judicializan y terminan con indemnizaciones que son importantes. Entonces, yo creo ahí que más allá de ir al caso en concreto, creo que es una práctica que se desarrolla con los cambios de gobierno y que lamentablemente terminamos pagando entre todos con respecto a las personas que entran o salen con respecto al color político de cada gobierno. Yo creo que la profesionalización del Estado tiene que ser mucho mayor, se tiene que determinar cuáles son los cargos de confianza política y cuáles son los cargos técnicos, y no puede ser que cada vez que cambie el gobierno la mitad para afuera y la otra mitad para adentro, y el resto termina siempre en tribunales para ver si acaso corresponde o no corresponde la no renovación de las contratas. Y yo creo que tenemos una oportunidad, yo creo que la teníamos también en el proceso constituyente, de poder profesionalizar mucho más lo que es el rol del Estado y dejar finalmente de tener el Estado como pagadora muchas veces de favores políticos, de personas que entran más por su militancia que por sus capacidades técnicas. Es que ¿sabes lo que pasa, Francesca? Y a mí me gustaría hacer un punto para cederle la palabra a Eduardo. Aquí hubo personas que en enero tomaron una decisión. Dijo, hay que desvincular a 10 personas. Se les desvincula. Los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial inician una movilización, paralizan. Estuvieron paralizados una cantidad importante de tiempo. Resulta que llegan las autoridades entrantes y deciden, y se inicia un proceso de
¿cómo se llama?, de judicialización. Se decide un avenimiento, y en este avenimiento se acuerdan 200 millones de pesos que le significa al fisco, ¿cómo se llama?, cumplir con lo acordado en tribunales. Pero las personas que toman la decisión de desvincular a estas personas siguen empleadas en la Corporación de Asistencia Judicial. Imagínate una empresa privada en donde tú desvinculas a 5 o 10 personas y resulta que a la empresa le cuesta 200 millones de pesos. ¿Crees tú que seguiría trabajando el gerente que toma una decisión de esa naturaleza? No, por eso mismo te digo, Álvaro, o sea, yo creo que hay que profesionalizar mucho más el Estado, hay que determinar mucho más cuáles son los límites, particularmente con la contratación de personas, cuáles son los roles que tienen cada una de las personas, cuáles son las personas que entran por un tema más bien político, de confianza política, que es legítimo que también los tengan. No sé, yo me imagino una autoridad con un jefe de gabinete que efectivamente es del otro color político, puede ser que no funcione. Entonces yo creo que hay que determinar muy bien cuáles son los cargos que rotan y cuáles son los cargos que efectivamente son técnicos. Y yo creo que la profesionalización del Estado es una necesidad que tenemos hace mucho tiempo, y esto lo hemos conversado 1000 veces, lo conversamos también cuando a mí me tocó ser seremi de gobierno con respecto a ciertas desvinculaciones, y yo creo que tenemos esa oportunidad de poder profesionalizar el Estado y dejar obviamente un margen pequeño para aquellos cargos que son de confianza política, y esos cargos de confianza política tienen que salir cuando se cambia el gobierno y no tienen que quedarse con licencias médicas pegados, porque efectivamente le hacen un daño tremendo al Estado. Eduardo, sí. ¿Tú tienes claridad al respecto si estas personas fueron desvinculadas por razones políticas? Porque no aparece el motivo en la nota de sabes.cl. Y para poner otro punto también, Eduardo, la Corporación de Asistencia Judicial presta una labor importantísima a la ciudadanía, es decir, toda la asesoría jurídica y también de defensa o la capacidad de una persona que no tiene los recursos para poder demandar, eso es lo que brinda la Corporación de Asistencia Judicial. Y yo me imagino que todos los cargos ahí debiesen ser técnicos, no políticos, o sea, político, la Seremi, el gabinete, pero de ahí para abajo y la propia corporación no debiesen politizarse esos cargos. Eduardo. Bueno, yo creo que aquí estamos ante una situación gravísima lo que se ha vivido en la Corporación de Asistencia Judicial, porque al final la preocupación ciudadana es que es plata de todos los chilenos y chilenas la que está en juego en estos momentos. O sea, es muchísimo dinero por una decisión controvertida, mala, como lo quieras considerar, que fue tomada en el mes de enero de este año. Entonces, aquí se toman decisiones que tienen un impacto en los recursos de toda la ciudadanía, y alguien tiene que asumir las responsabilidades de eso. No puede ser que se tomen este tipo de determinaciones y siga su advenimiento, su curso legal, y termina generando un costo enorme para el Estado, con lo que significó, digamos, el pago a estos trabajadores. Que dicho sea de paso, por lo que yo también leí a través de la prensa, igual que ustedes, aquí lo que ellos iniciaron fue un juicio de tutela laboral, sí, que es parte de los derechos que tienen los trabajadores. Exacto. Y lo que ha dicho el director, que entiendo que el director subrogante, yo no sé dónde está el director titular hoy día de la Corporación de Asistencia Judicial, el director subrogante leía muy bien, dice que habían preferido llegar a un advenimiento para generar un menor impacto incluso, porque lo que preveían ellos, me imagino, que era que iban a ganar los juicios y iban a ser mucho más altas las sumas que iban a obtener los trabajadores por transgredirse sus garantías constitucionales como trabajadores. Ahora, si tú te das cuenta, Álvaro hablaba de más de 50 millones por el despido de uno de los trabajadores. O sea, no son trabajadores que llevaban 2 años en el servicio. No, son de carrera. Mucho más. Para el pago de esa indemnización, ellos llevaban una carrera dentro de este servicio. Entonces, aquí lo que queda también en entredicho es por qué se toma una decisión a última hora, en enero, cuando ya había una elección presidencial con nuevas autoridades que iban a ejercer a contar de marzo. Se toma una decisión en enero, y eso debe aclararse. Yo creo que se debe iniciar una investigación al interior de este servicio para poder aclarar las responsabilidades administrativas en torno a lo que fue esta determinación, que termina costándole al Estado el pago de estos recursos, porque son derechos de los trabajadores. Se termina, la culpa aquí no es de los trabajadores, es de quien tomó una determinación que hoy día le está trayendo un costo al Estado. Y aquí debe iniciarse una investigación interna para aclarar quiénes tienen la responsabilidad administrativa en la toma de esa decisión, que fue algo que lo vimos lamentablemente durante a fines del año pasado y a inicios de este año. También estos concursos a última hora, amarres de cargos, que yo creo que efectivamente, y ahí tenemos un punto de coincidencia, Francesca, de una vez por todas tiene que corregirse. O sea, no puede ser que cada vez que termina un gobierno estamos con el mismo debate
con el mismo impacto en la institucionalidad del Estado. Se debe avanzar en alta dirección pública, sincerar muchos temas y también en lo que dice en relación con los cargos de confianza política, que por lo demás, hoy día la Contraloría ha sido mucho más clara en torno a cuáles son los cargos de confianza política y las renovaciones también, la legítima confianza en el cargo, que significa más de 2 renovaciones, ya no es como que te puedan llegar y sacar de tu trabajo dentro de las labores del Estado. Y aquí también, obviamente, que quienes llegan en cargos de confianza, el día que termina el gobierno, dar un paso al costado, claro. y si es que obviamente no continúa el color de su tienda política. De todas maneras. Para cerrar, insisto, debe haber una investigación que arroje responsables respecto a lo que fue la toma de decisión que está generando un impacto en las arcas del Estado, porque se vio, digamos, se transgredieron los derechos de los trabajadores y tuvo un impacto, qué duda cabe, en los recursos de todos los chilenos y chilenas. Francisca, sí. Perdón, no, María José, muy breve, pero también hay que mencionar aquí que la Corte finalmente desestimó las razones políticas, ¿eh? Entonces yo creo también de que decir que finalmente esto fuera desvinculado porque pensaban como un gobierno como otro, la Corte y la Suprema después lo ratificó. Entonces efectivamente el proceso está porque llegó este proceso de avenimiento, claro, con respecto al proceso de tutela laboral. Entonces yo creo que se tiene que investigar, ¿eh? Yo creo que y terminar con esto de las desvinculaciones con las posteriores pagos de indemnizaciones cuando se desvincula una persona al servicio público. Entonces yo creo que hay que profesionalizarlo todo mucho más. Efectivamente, yo creo que el caso que dice Eduardo es más flagrante. Los jefes de gabinete, yo creo que cuando sale el Seremi de turno tienen que salir detrás de él, sino delante. O sea, no pueden quedarse, tienen que irse, pues son cargos de confianza. Bueno, pero yo creo que es bastante más extendido de lo que tú crees, Álvaro. Entonces, yo creo que ahí, lamentablemente, se ha hecho un uso-abuso con respecto a los cargos del Estado, y yo creo que tenemos que profesionalizar mucho más el Estado, partiendo por todos los pagos de favores políticos, personas que trabajan a honorario, y revisar, ¿y por qué no atrevernos a auditar el Estado de quiénes son las personas que están trabajando a ellos, cuál es el rol que cumplen, particularmente con las personas que están a honorario? Yo creo que ahí hay que hacer esa vía, ¿sí? Y efectivamente, si aquí yo tengo entendido que no hubo motivaciones políticas, se sacó vía judicialmente, y aquí habría que preguntar por qué finalmente se llega a este proceso de avenimiento entre lo que es la Seremi Justicia y finalmente los trabajadores. Yo creo que se tiene que obviamente investigar. Francesca, ya con claridad en este punto quería preguntarte sobre qué te parece de este cambio de fórmula del gobierno para poder renovar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur y un decreto nuevo para la región de los lagos, porque originalmente lo que había anunciado la ministra Isquia Siches es que se iba a que era un decreto nuevo pero con todo junto, ¿ya? Es decir, con todas las provincias consideradas ya para que ya están consideradas, que ya están con estado de excepción, además incluyendo la de los ríos, lo que obviamente empezó a generar tensión en el Congreso porque señalaban que era poco democrático, que era saltarse, ¿verdad?, la aprobación del Congreso. Ahora se decidió por otra fórmula, la renovación por un lado y por otro un decreto nuevo para la región de los ríos. ¿Te parece bien este cambio de fórmula? ¿Quedas conforme con esto? Porque hay algunos parlamentarios de derecha que siguen teniendo la misma opinión, creen que debiese haber una renovación y en esa renovación incluir una zona geográfica como la de los ríos. 1 minuto para cada uno, please. Francesca. Sí, muy brevemente, independiente de la fórmula, yo creo que finalmente será la forma jurídica, cómo se tenga que hacer para que se ajuste a la normativa y a la democracia. Yo primero que nada celebro que el gobierno se abra al estado de excepción en los ríos. Yo creo que es absolutamente imperante poder proteger esa zona que lamentablemente se ha visto muy, muy afectada con respecto a ataques. Y bueno, si el gobierno rectifica o no rectifica, eso ya es pan de cada día, pero bienvenido porque rectifica para bien, rectifica en el sentido de que incluir a la región de los ríos en el estado de excepción, yo creo que es una buena noticia, así que yo celebro y espero que la fórmula se atenga a la normativa y a la democracia y a las normas que tenemos vigentes. Son las provincias de Malleco, Cautín, Arauco y Biobío las que se renuevan. O sea, necesitan el visto bueno de los parlamentarios, del Congreso, y la de los ríos no, porque sería un decreto nuevo, sí. Por lo tanto el gobierno emite el decreto y ya parte al tiro el estado de excepción. Hay algunos parlamentarios que no están de acuerdo. Eduardo, ¿qué te parece este cambio de fórmula? Muy brevemente, aprovechando mi minuto, quiero insistir en que respecto al caso de la Corporación de Asistencia Judicial, alguien tiene que asumir la responsabilidad administrativa, quien tomó la decisión en enero, porque se toma una decisión que tiene un impacto, y yo creo que esa persona que tiene una responsabilidad administrativa
tiene que ser investigada. Claro, porque se para dijo que era reestructuración. ¿Pero quién la investiga si nadie inicia una investigación? Claro, o sea, una decisión, más allá del criterio, una decisión que se tomó y que creo que debe ser investigada. ¿Por qué se tomó en enero? ¿En qué circunstancias? Trabajadores que llevaban mucho tiempo en la corporación. El funcionario sigue ahí, el que tomó la decisión sigue en la Corporación de Asistencia Judicial. Yo creo que eso hay que investigarlo y que arroje luego resultados. Eso es lo que también incluso yo creo que sería importante pedírselo a la propia Seremi de Justicia, que pueda agilizar y tomar una determinación al respecto. Eso por una parte, y para cerrar, respecto al tema del estado de excepción, bueno, aquí yo creo que polémicas más, polémicas menos, yo creo que lo importante es que el gobierno vaya evaluando los distintos espacios que tenga para poder tomar determinaciones que son importantes en materia de seguridad. Y claro, el presidente ha sido muy claro, está a la disposición, en virtud de los antecedentes, de todo lo que ha sucedido durante el último tiempo en esta otra zona, de ampliar este estado de excepción, y hay que buscar la fórmula. Si la fórmula puede ser vía administrativa, de acuerdo al Estado de Derecho, se tomará. Si tiene que volver al Congreso, será esa la fórmula. Yo creo que aquí lo relevante, más allá de estarnos peleando cuál es la forma, es que efectivamente podamos tener toda una misma mirada en torno a lo que es entregar la seguridad que necesita y que requieren estas comunidades. Así que yo creo que ahí creo que se avanza de manera positiva de cómo se ha ido implementando el estado de excepción en los distintos territorios, evaluando semana a semana, viendo los avances y no avances, y que efectivamente se pueda buscar la fórmula para poder llevar ese instrumento que hoy día tiene el Estado y que tiene el gobierno para poder dar mayor seguridad a estos territorios. Oye, así que sobre yo todo, creo que hay que esperar y que avance. Sobre todo antes de estas denuncias graves que hubo también, que salieron perjudicados, intoxicados niños y niñas también mapuche en el territorio. Hay bastante violencia, así que bueno. Sí, es gravísimo eso. Gravísimo, yo creo que también es algo que debe investigarse. Bueno, ayer no habían habían solo versiones, pero debe ser aclarado qué es lo que sucedió en ese procedimiento. Así que vamos a estar atentos porque hay una situación delicada ahí. Sea cual sea el caso, lo importante es resguardar a los niños y niñas que estaban ahí. Y eso, por eso tiene que hacerse una investigación que aclare estos hechos y que quede muy claro qué es lo que sucedió en este procedimiento. Así que porque es una situación grave aquí, insisto, la causa debe establecerse, pero también lo importante es proteger y resguardar a niños desde 3 años hasta 12 años que estaban en ese lugar. ¿Por qué estaban en ese lugar? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo fue el procedimiento carabinero? También debe ser aclarado. ¿Tiene algo que decir, Francesca? Te vi levantando el dedito. Muy brevemente. Sí, con respecto a lo que dice Eduardo, con respecto a la investigación, con respecto a los casos de la CAJ. Primero que nada, las motivaciones políticas se descartaron y de hecho fue avalado por un informe de gestión la desvinculación. Entonces, si tú crees que hay algo irregular, podríamos también ver por qué. Hablo de responsabilidad. Voy a terminar, Eduardo. Y ahí también ver por qué finalmente administrativamente se toma este avenimiento que termina finalmente costando tanto dinero a todos realmente. Así que si hay que investigar, se pueden investigar ambas cosas. Yo creo que el tema de la desvinculación política quedó zanjado que no fue así. Hay un informe de gestión y por otro lado también por qué finalmente la Seremi de Justicia accede a este avenimiento millonario con los funcionarios desvinculados. Gracias, Francesca. Gracias, Eduardo. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Gracias. 1 minuto falta para las 9 de la mañana.